Indudablemente, la certificación del CISP le puede abrir muchas puertas a cualquier profesional de las TI y la ciberseguridad, pero no es fácil de obtener y requiere de mucho tiempo, dedicación y dinero. Esa es una de las principales razones por las que he creado esta serie de videos para ayudarles a lograr esa meta profesional. Saludos, soy Seo Rodríguez y en esta serie de videos de preguntas y respuestas acerca del CISP cubriremos los 8 dominios y objetivos de la certificación. Le garantizo que si me acompañan en esta jornada de aprendizaje, podrán pasar este examen y lograr metas importantes. Vamos a empezar este capítulo con una corta historia. En el 2016, la compañía de transporte que todos conocemos, Uber, hubo una violación de una brecha de violaciones de usuarios donde alrededor de 600.000 conductores de Uber y 57 millones de cuentas de usuarios, bueno, supongo que también la mía, ¿verdad? Esa violación pues fue muy conocida. Sin embargo, ocurrió que en lugar de denunciar el incidente, la compañía pagó al hacker, al perpetrador, si se quiere decir, $100,000 para mantener el hackeo en secreto. Y pues, como sabemos, no le fue bien, ¿verdad? Ya que estas acciones le costaron a la compañía alrededor de 148 millones de dólares, ya que en el 2018 pues la empresa fue multada por esa cantidad de dinero. En ese entonces fue la multa por violación de datos más alta de la historia. Digo en ese momento porque ya después de ese incidente, pues han ocurrido otros mucho más costosos, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizar es que eh, Uber tuvo que pagar 148 millones de dólares por violar las leyes estatales de notificación de violación de datos, ya que como Uber es una compañía pública me refiero, que está en la bolsa de valores, hay una ley en los Estados Unidos que todas las compañías que son públicas tienen que revelar cuando hay violaciones de datos, violaciones de privacidad y pues obviamente ellos no lo hicieron. Entonces pues como dice eh, acá el dicho, Paul McNulty, si cree que el cumplimiento es costoso, prueba con el incumplimiento. Yo creo que Uber, al igual que otras compañías que han sido multadas incluso con mucho más dinero que eso, pues son un buen ejemplo de lo que estamos tratando de enfatizar aquí. Pero bien, entonces en este capítulo del CISP, el Certified Information System Professional, este capítulo 3, cumplimiento, vamos a tratar temas como los que son las regulaciones, leyes y delitos relacionados con las computadoras, propiedad intelectual, violaciones de datos, requisitos de cumplimiento e investigaciones. Pregunta uno. ¿Cuándo se puede acusar de negligencia a los ejecutivos? A. Si siguen las leyes transfronterizas. B. Si no denuncian y enjuician adecuadamente a los atacantes. C. Si informan adecuadamente a los usuarios que pueden ser monitoreados. O D. Si no practican el debido cuidado en la protección de los recursos. La respuesta correcta a esta pregunta es la D, si no practican el debido cuidado en la protección de los recursos.
En los Estados Unidos particularmente, muchos ejecutivos han sido multados. De hecho, algunos han sido encarcelados casualmente por que han sucedido ataques, brechas digitales, incidentes de ciberseguridad y cuando se hace el análisis forenses que se hace en este tipo de casos, pues se descubrió que prácticamente el incidente pudo haberse evitado si esa persona, si ese ejecutivo hubiese sido negligente. Es muy importante enfatizar que eh, los altos ejecutivos son en última instancia los responsables de la ciberseguridad, en el sentido de que cuando una de esas grandes empresas, eh, cuando sucede un incidente, un ataque de ransomware, una de estas brechas, cuando se hace la investigación, obviamente quien les responde es el ejecutivo. Por supuesto que los empleados de primer y segundo nivel, los analistas, hay muchos empleados de eso que son cancelados, eso todos lo sabemos, y todo ese tipo de cosas, pero las personas que salen en el periódico, las personas que tienen que ir a la corte, las personas que tienen que responder ante las entes, digamos, las leyes, ¿verdad? Principalmente hablo de los Estados Unidos, que obviamente lo que más conozco. No sé hasta qué punto en otras partes del mundo se responsabiliza a esos altos ejecutivos, pero sí sé de muchos casos en los Estados Unidos donde altos ejecutivos han tenido que renunciar de su puesto, a otros han sido multados, incluso algunos han pagado con la cárcel. Todo por el concepto de lo que es el debido cuidado. ¿Qué significa, verdad? Pues llevar a cabo actividades que estaría, ¿verdad? Una persona, o mejor dicho, actividades que se esperaría que una persona prudente y razonable pues llevara a cabo en la misma situación. Entonces, por ejemplo, hay leyes hoy en día que exigen, hay leyes que exigen que si usted tiene servicios críticos que están expuestos al Internet, porque utilice el multifactor. Entonces, si una compañía sabe que tiene que utilizar multifactor para proteger un servicio crítico y simplemente un CEO dice, bueno, cuando hacen el análisis resulta muy caro y ellos para ahorrarse ese dinero dicen que no van que van a aceptar ese riesgo, aunque un riesgo grande, un ejecutivo puede aceptar todo el riesgo que quiera, ¿verdad? Entonces, si aceptan ese riesgo y sucede un incidente, es muy probable que por ese riesgo, por no tener el debido cuidado, entonces, pues eso le cueste mucho más. Como dijimos anteriormente en la frase de Paul McNulty, si cree que el cumplimiento es costoso, pruebe con el incumplimiento. Entonces, el incumplir con estas leyes, ya sea por admisión o por ignorancia o por lo que sea, pues obviamente puede tener grandes consecuencias. Es muy importante entender lo que es este concepto del debido cuidado. Habrán varias preguntas en el examen donde se va al examinador, se le va a probar si realmente entiende en qué consiste este concepto. Pregunta 2. Para enfrentar mejor los delitos informáticos, ¿qué pasos han tomado varios cuerpos legislativos en su estrategia? Ampliaron o la amplificación de varias leyes de privacidad. B, aplicación de la definición de propiedad para incluir datos. C, corporaciones obligadas a tener seguro contra delitos informáticos. O D, problemas transfronterizos redefinidos. La respuesta correcta aquí es la B, la ampliación de la definición de propiedad para incluir los datos. Miren, los datos desempeñan un papel fundamental en el ámbito de la ciberseguridad. La importancia radica en que los datos son el objetivo principal
de muchos ataques cibernéticos. Y protegerlos adecuadamente, vamos a decir, es esencial para garantizar la seguridad de los sistemas y la privacidad de los usuarios. Eh, hay algunos aspectos clave que es muy importante, ¿verdad? O que tenemos que tener en cuenta con relación en la ciberseguridad. Lo primero es el valor de los datos. Los datos tienen un valor significativo tanto para las organizaciones como para los ciberdelincuentes. Las empresas almacenan información confidencial, como los datos de los clientes, la propiedad intelectual, estrategias empresariales, datos financieros y entre otros. Entonces, estos datos son un objetivo atractivo para los atacantes, ya que pueden utilizarlo para obtener ganancias económicas, para cometer fraudes, para extorsionar o para dañar la reputación de la empresa. Entonces, por lo tanto, es crucial proteger los datos de manera adecuada. Otro punto importante es el cumplimiento normativo y privacidad, que es prácticamente lo que estamos tratando en este tema, ¿verdad? Muchas organizaciones están sujetas a regulaciones y leyes relacionadas con la protección de datos, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos o el eh, RGPD o GDPR por sus siglas en inglés, ¿verdad? De la Unión Europea. Cumplir con estas normativas es esencial para evitar sanciones legales y preservar la confianza de los usuarios y los clientes. La protección de datos se ha vuelto aún más relevante con el aumento de las brechas de datos y las preocupaciones sobre la privacidad en línea. Y también tenemos por otro lado lo que son los riesgos de violación de datos. Si los datos no se protegen adecuadamente, pues existe un riesgo constante, ¿verdad? De que sean robados, pueden ser alterados o simplemente pueden ser destruidos por los cibercriminales, como ha sucedido en muchos casos. Entonces, pues, indudablemente, muy importante entender esto sobre los datos. Habrán varias preguntas en el examen acerca de ¿verdad? La importancia de los datos. Hoy en día prácticamente se ha convertido en el nuevo petróleo, en el nuevo oro, si se quiere decir así, en este siglo. Porque si usted tiene información muy confidencial y muy importante para una compañía, como ha sucedido, muchos cibercriminales pues negocian y en muchos casos pues le pagan una millonada para que o no destruya los datos o para que esos datos simplemente no lo exfiltre, no lo exponga al público en el Internet. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes es cierto acerca de las filtraciones de datos? A. Son exponencialmente raros. B. Siempre involucra información de identificación personal, lo que se conoce como el PII, Personal Identification Information, por sus siglas en inglés. C. Pueden desencadenar requisitos legales o reglamentarios. D. Los Estados Unidos no tienen leyes relacionadas con las violaciones de datos. La respuesta correcta aquí es la C. Pueden desencadenar requisitos legales o reglamentarios. Es muy importante tener en cuenta que básicamente en cualquier escenario de una pregunta donde hayan asuntos legales, las leyes y los reglamentos están por encima de todo, e incluso por las mismas políticas dentro de la compañía. Es decir, si hay una opción o si tenemos que elegir entre lo que dice la política de una compañía y lo que dice, obviamente, las políticas de la compañía deben crearse en base a las leyes. Es decir, las leyes están por encima de todo. La ley es lo que te lleva a la cárcel.
La compañía, si tú violas una política de una compañía, lo más que te pueden hacer es votar de la compañía, no pueden hacerte más nada. Pero si tú violas una ley, aún tú estés cumpliendo con una política de la compañía, tú puedes ir a la cárcel. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Eh, en la respuesta A, o mejor dicho, la opción A, que aquí dice la R, pero debe ser la cuestión de la traducción, dice, son excepcionalmente raros. Bueno, realmente no lo son. De hecho, las filtraciones de datos hoy en día son muy común. Solamente hay que hacer una búsqueda en Google o en Microsoft Edge, en Bing, de violaciones de datos y prácticamente eso está a la vuelta de la esquina. Es decir, hay muchísimos incidentes relacionados con la exfiltración de datos. Es más, hoy en día con el caso este de ChatGPT, ya, por ejemplo, la compañía Samsung, hubo un incidente donde unos de los ingenieros de Samsung pues filtraron sin querer muchísima información intelectual. Entonces, es importante tener eso, lo que son las leyes. La respuesta B, o mejor dicho, la opción B, dice, siempre involucran información de identificación personal, lo cual no es cierto. Hay exfiltraciones donde hay propiedad intelectual, no necesariamente información personal. Entonces, por eso se descarta. Y la opción D, los Estados Unidos no tienen leyes relacionadas con las violaciones de datos. Eso no es cierto. Aunque en los Estados Unidos no hay una ley federal de protección de datos de privacidad, por ejemplo, como lo hay en la Unión Europea con el GDPR. En los Estados Unidos no hay una ley federal, pero sí cada estado tiene, todos los estados tienen leyes de protección de privacidad de los datos. De hecho, California tiene leyes bastante fuertes que quizás pudieran ser similares a lo que es el GDPR, pero usted tiene que vivir en California o trabajar en California o una compañía que tenga oficina en California. Es decir, en los Estados Unidos cada estado es como un pequeño país. De hecho, antes de ser los Estados Unidos, cada estado era independiente, ¿verdad? Y tenía sus propias leyes. Hoy en día, todos los estados tienen sus propias leyes, pero son leyes estatales y entonces hay una ley federal y la ley federal está por encima de las leyes estatales en la mayoría de los casos, dependiendo del tema que se trate. Bueno, lo importante aquí es entender que obviamente lo que es las filtraciones de datos pues pueden desencadenar requisitos legales o reglamentos como ya hemos visto en muchos casos y como lo vemos acá en este ejemplo hay muchísimas compañías que han sido, esta es una compañía de 12 que fueron multadas. Al final del capítulo voy, o mejor dicho, de la presentación, voy a poner la referencia para que puedan ver ese artículo de esas 12 compañías que fueron multadas, que aquí habla que en verano del 2021, pues Google fue multada, perdón, Amazon el Amazonas, por la traducción, pero es de Amazon, ¿verdad? Que estamos hablando. Amazon fue multado con 877 millones de dólares con un asunto relacionado con el GDPR en la Unión Europea que ustedes más adelante pues puedan leer y entender mejor. Pero es importante entender que las leyes, los reglamentos pueden exigir, ¿verdad?, a las organizaciones que experimentan una violación de datos de que tomen ciertas medidas. Eso ya lo hemos hablado bastante. Muy importante tener en cuenta ese tipo de preguntas. Lea, estudie este escenario que vamos a utilizar para contestar las preguntas de la 4 al 6. Pero dice, el negocio va bien y su empresa está expandiendo sus operaciones a Europa. Debido a que su empresa tratará con información personal de cuidados de la Unión Europea, sabe que estará sujeta al Reglamento General de Protección de Datos, GDPR,
de la Unión Europea, que ya hemos hablado bastante, tiene un programa de seguridad maduro que está certificado por la Organización Internacional de Normalización, la ISO, ¿verdad? Por lo que está seguro de que puede cumplir con cualquier requisito nuevo. Pregunta 4 de ese escenario que acabamos de leer. Al enterarse de los planes de su empresa para expandirse a Europa, ¿cuál debería ser una de las primeras cosas que haga? A. Consulte a su equipo legal. B. Designar un delegado de protección de datos o DPO. C. Datos de la etiqueta pertenecientes a personas de la Unión Europea. D. Nada, porque su certificación ISO debe cubrir todos los requisitos nuevos. La respuesta correcta aquí es la A. Consulte a su equipo legal. Miren, en cualquier aspecto de la vida, cuando usted tiene un problema donde se involucra la ley, si usted no está claro de lo que tiene que hacer, tiene que consultar con un equipo legal. Y en el mundo de las compañías, pues obviamente esto se da a diario. En mi caso, trabajo para una compañía multinacional y tenemos oficina en Europa y lidiamos con esto constantemente. Y en muchos casos, muchas de las cosas que tenemos que hacer cuando trabajamos con personas que están en Europa, vivo constantemente ligado con este tipo de cosas y tenemos que consultar al equipo legal. Mira, estamos tratando de hacer tal y tal cosa, es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer esto? ¿O cuáles son nuestras opciones? Pero toda compañía multinacional tiene un equipo legal. Todas las grandes multinacionales en los Estados Unidos tiene abogados que trabajan con esa compañía. Y hay compañías que si no tienen abogados internamente, pues entonces tienen una compañía de abogados pero por lo menos hay alguien dentro de la compañía que entiende esos asuntos legales o que delega esa función a una compañía de tercero. Pero el hecho es que estos aspectos legales son muy importantes cuando se trata principalmente todo lo que tiene que ver con el GDPR. Esas leyes de privacidad de Europa son bastante fuertes y todas estas compañías lidian o verdad que trabajan o que están involucradas de una manera u otra con compañías en Europa tienen que pasar por esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la respuesta, la opción B, designar un delegado de protección de datos o DPO. El DPO o el Data Protection o Data Privacy, mejor dicho, Privacy, realmente, bueno, puede ser protección de datos o puede ser de privacy de datos. El DPO hoy en día prácticamente es una posición. Hay muchas compañías que tienen una posición, el DPO, que también puede ser el Data Privacy Officer o el oficial de privacidad de datos o de protección de datos, cualquiera de los dos términos. Y es una posición nueva que muchas compañías la están implementando para lidiar con este tipo de cosas. Pero normalmente el DPO, aunque debe tener muchos conocimientos de datos, necesariamente no tiene que ser un abogado. Pudiera ser un abogado. En ese caso, pues obviamente si el DPO es un abogado, entonces, pero aún si el DPO es un abogado, pero no trabaja para el departamento legal, hay que consultar con el departamento legal. Bien, entonces por eso la respuesta B no es correcta. La respuesta C o la opción C, perdón, la opción C dice etiquetar o marcar. Tuve que marcarla aquí, realmente la traducción era muy mala y entonces tuve que cambiar la pregunta, pero prácticamente lo que quiere decir es que etiquetar o marcar datos pertenecientes a personas realmente no es necesario. No hay que etiquetar ni marcar que el dato es de la EU. Es probable de que hay. Normalmente en las etiquetas de datos, cuando se habla de lo que es la clasificación de datos, están los datos confidencial, privado,
público, top secret, si se trata de algo del gobierno federal de los Estados Unidos, etcétera. Pero realmente no existe eso de que hay que marcar los datos pertenecientes a las personas de EU y la Unión Europea. Y entonces, por último, tenemos acá la opción D dice nada, porque su certificación de ISO debe cubrir todos los requisitos nuevos. Eso es una tontería, realmente no existe. El hecho de que usted tenga una certificación de ISO no tiene que ver nada con eso, con las leyes y la protección de datos. Así que siempre en una de esas tres preguntas hay lo que es un distractor, un distractor. Hay una pregunta que es un nonsense, una tontería, ¿verdad? Que simplemente está ahí para confundirlo. Que de hecho, muchas de estas preguntas, pues el hecho es confundirlo. Entonces, pues nada, lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Cuando se enfrenta, como acabo de decir, en un nuevo entorno, un problema legal, pues o regulatorio es consultar con su equipo legal. Y, en verdad, casi seguro que necesitará designar un oficial de protección de datos, un DPO, como hablamos, probablemente necesitará etiquetar o categorizar de otra manera los datos pertenecientes a la persona de EU. Es probable que haya alguna manera, como no es que tiene que decir estos datos son de la persona de EU, pero hay formas como la compañía se la ingenian para saber de que esos datos vienen de EU. Esto realmente no es muy común. Pero aún así, ¿verdad? Primero debe consultar con sus abogados, con su equipo legal para evitar cualquier tipo de problema, ya que esas multas del GDPR puede ser bastante costoso, como ya hemos visto algunos ejemplos de compañías que han sido multadas. Pregunta 5. Ha determinado todos los nuevos requisitos del GDPR y estima que necesitará $250,000 adicionales para cumplirlos. ¿Cuál es la mejor forma de justificar esta inversión ante sus líderes empresariales senior, los altos ejecutivos? A. ¿Es lo correcto? B. ¿Tiene la obligación legal de proporcionar ese dinero? C. ¿Obtendrá muchos más ganancias que eso en el nuevo mercado? D. El costo del incumplimiento fácilmente podría exceder la solicitud de presupuesto adicional. La respuesta correcta aquí es la D. El costo del incumplimiento fácilmente podría exceder la solicitud de presupuesto adicional. Bien, esta es una pregunta que es un poquito, no me gusta, si se quiere decir así. Vamos a ver los diferentes casos y luego ustedes mismos van a concluir. En la opción A, aunque dice la R, pero debe ser la A, dice que es lo correcto. Bueno, ¿cómo yo sé que es lo correcto? Es decir, no tiene que ser lo correcto. Una compañía puede optar por simplemente no pagar y atenerse a las consecuencias, es decir, aceptar en lo que es la gestión de riesgo. Hay diferentes formas y una de esas formas es aceptar el riesgo. Lo que no me gusta de esta pregunta es que en el escenario no habla de qué tipo de compañía es y cuáles son las ganancias. Obviamente, bueno, se supone que si es una compañía multinacional y que tiene oficinas en Europa, es muy probable de que $250,000 no sea gran cosa. Vamos a poner, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Amazon, que tiene oficinas en Europa, ¿verdad? $250,000 para Amazon, pues no es nada, es un granito de arena, ¿verdad? Prácticamente no es dinero. Entonces, en ese caso, pues, totalmente seguro de que, y más que ya Amazon, de hecho, como vimos anteriormente, fue multada con 500 y tantos, casi $600 millones en un caso que tuvo el GDPR. Obviamente, Amazon pues debe entender eso. Entonces, pues la opción A, pues obviamente no aplica en este caso. La opción B dice, ¿tiene la obligación legal de proporcionar ese dinero? No, realmente no. Es decir,
bueno, eh, sí tiene la obligación legal, pero necesariamente no quiere decir que tiene que hacerlo. Es decir, una compañía puede incumplir con una ley. Así como usted, por ejemplo, puede violar una ley, irse en un semáforo en rojo, qué sé yo, no cumplir con una ley, simplemente tiene que atenerse a las consecuencias. Entonces, una compañía pudiera optar aunque la pregunta es un poquito es difícil este tipo de preguntas porque realmente sí, es decir, la ley lo exige de tal manera, la compañía tiene la obligación legal de proporcionar ese dinero, pero donde falla es que la compañía simplemente puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir haciendo este trabajo en Europa, ¿ok? Este proyecto en el que estamos incluyendo cuesta mucho dinero y entonces vamos a evitar ese riesgo. Bueno, el evitar el riesgo es otra manera de cómo manejar los riesgos, ¿verdad? Entonces, una compañía pudiera optar, simplemente decir, bueno, eh, no voy a hacerlo. Entonces, si no va a hacerlo, entonces ya no tiene la obligación legal de proporcionar ese dinero. Aunque si continúa con esas oficinas en Europa y continúa con ese proyecto o con esa línea de negocio, obviamente sí tiene la obligación legal. Por eso la pregunta es un poquito complicada. La opción C dice, obtendrá muchas más ganancias que eso en el nuevo mercado. Bueno, eso no lo sabemos. En el caso, por ejemplo, de Amazon, pudiera decirse que sí, pero en el caso de este escenario realmente no lo sabemos porque en el escenario no se habla qué tipo de compañía es y cuánto se gana la compañía anualmente. Pero bien, lo importante es que en este caso tenemos que conocer y que saber para asuntos del examen principalmente, porque si usted no tiene o no trabaja en una compañía esta multinacional y no tiene que ver con nada del GDPR, pues prácticamente eso no se aplica a usted o a la empresa para lo que usted trabaje. Pero lo que sí tenemos que estar seguros es que debemos conocer que las multas por incumplimiento del GDPR pueden oscilar entre 20 millones de euros, lo que es aproximadamente 22.5 millones de dólares, dependiendo como esté, obviamente, la tarifa, lo que es el 4% y el 4% de los ingresos globales anuales de una empresa, lo que sea mayor de los dos. Es decir, uno de los dos. Entonces, es mucho, ¿verdad? Estamos hablando de que, imagínense, bueno, si estamos hablando de Amazon, los ingresos globales de Amazon, no tengo esa cifra realmente a mano ahora, pero me imagino que son mucho más de 20 millones de dólares, entonces Amazon tendría que pagar, digamos que el 4% de sus ingresos anuales, que serían bastante, porque yo sé que va a ser mayor que los 20 millones de dólares. Eh, entonces, si bien es cierto que esto es lo correcto, como decía, esa pregunta como que no me es tan convincente. Son preguntas que hay muchas preguntas, y eso lo hablamos del principio. Hay muchas preguntas en este examen que no van con la realidad, como que son unos tipos que están sentados allí haciendo preguntas. A veces yo me pregunto si estas personas realmente han tenido un trabajo laboral, a veces son quizá académicos, profesores, a veces yo me pregunto si realmente han tenido un puesto en una compañía, pero de todas maneras, esa es la realidad del examen. Esas son las preguntas a las que tenemos que enfrentarnos y para las que tenemos que prepararnos. Pero tranquilo, para eso estoy yo, para ayudarle a navegar ese trayecto. Pregunta 6. El jefe de su Centro de Operaciones de Seguridad o SOC le notifica una violación de datos en la que toda la lista de clientes de su organización puede haberse visto comprometida. Como controlador de datos, ¿cuáles son sus requisitos de notificación? A más tardar 72 horas después de contener la infracción. B, dentro de los 30 días del incumplimiento. C, tan pronto como sea posible, pero dentro de los 60 días de tener conocimiento del incumplimiento. O D, a más tardar 72 horas después de tener conocimiento del incumplimiento. La respuesta correcta aquí es la D, a más tardar 72 horas después de tener conocimiento del incumplimiento.
Entonces, yo creo que ahí no hay que explicar mucho. Eso es lo que dice la ley y hay que cumplir con eso, tan sencillo como eso. Recuerden que estamos hablando del GDPR. Tenemos que, para contestar este tipo de preguntas, por eso ya hay un escenario, si es muy probable que en el examen real no va a haber un escenario como este, pero sí la pregunta le va a especificar de dónde se está hablando. Estamos hablando del GDPR. El GDPR es la ley de privacidad más conocida, más famosa del mundo, porque es prácticamente, digamos, bueno, es una unión, no es un país exactamente, pero es la ley más estricta, más fuerte, más global, si se quiere decir así, porque es donde más países, ¿verdad? Que tienen que cumplir con esa ley. Como hablamos anteriormente, en los Estados Unidos no hay una ley federal que tenga que cumplir con esto. Hay muchos estados que sí tienen leyes y que también tienen tiempo y este tipo de cosas, pero en este caso, en el contexto en el que estamos hablando del GDPR. Hay otros países que tienen sus propias leyes. En América Latina, cada país tiene sus propias leyes. Yo no sé realmente. De hecho, recuérdense que estamos hablando de que son las leyes específicas lo que han hecho. Yo no sé las leyes de países específicos como República Dominicana en este aspecto, por ejemplo, otros países de América Latina, pero para el contexto del examen, recuérdense que habrán muchas preguntas relacionadas con cuestiones de privacidad del GDPR. Así que tienen que manejar estos temas bien para poder contestar esas preguntas. Utilice el siguiente escenario para responder las preguntas de 7 a 9. Ante una demanda por infracción de patente, su director general crea un grupo de trabajo para analizar los problemas de licencias y propiedad intelectual o PI en toda la empresa. En inglés es IP, que no se confunda con una dirección de IP, pero en inglés normalmente es IP, Intellectual Property, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. La intención es garantizar que la empresa esté haciendo todo lo que esté a su alcance para hacer cumplir los derechos de PI, de propiedad intelectual, tanto sus propios derechos como los de otros. El CEO le pide que dirija un esfuerzo para buscar interna y externamente cualquier indicio de que su empresa está violando los derechos de propiedad intelectual de otros o que su propia propiedad intelectual está siendo utilizada por terceros no autorizados. Ese es el escenario para estas preguntas que vienen a continuación. Pregunta 7. ¿Qué término describe mejor lo que está practicando el CEO? A. Debido cuidado. B. Diligencia debida. C. Cumplimiento. O D. Responsabilidad aguas abajo. ¿Qué término describe mejor lo que está practicando el CEO? A. Debido cuidado. B. Diligencia debida. C. Cumplimiento. Y D. Responsabilidad de aguas abajo. Bueno, esa traducción es un poquito chistosa, si quiere decir así, pero el término en inglés es downstream liability. ¿Qué consiste el downstream liability? Implica, ¿verdad? La responsabilidad hacia aquellos que se encuentran más abajo en la cadena de suministro. Por ejemplo, donde una parte puede ser considerada responsable de las acciones o daños causados por parte más adelante o más arriba, como los distribuidores o usuarios finales. Este concepto de downstream liability puede aplicarse en diferentes áreas, incluyendo la responsabilidad del producto, la infracción de propiedad intelectual, violación de datos u otros tipos de reclamos legales. Por ejemplo, si un fabricante produce un producto defectuoso, el distribuidor o los minoristas, el minorista, ¿verdad?, que vende el producto, también puede ser considerado responsable por cualquier daño o perjuicio causado por ese producto al usuario final. Entonces, eso es lo que quiere
prácticamente, recuerdo cuando la primera vez que me encontré con este término y que no, realmente no lo entendía muy bien y cuando busqué la traducción me da risa bastante el responsable de agua. Realmente no sé si existe eso en español, lo que se llama, yo supongo que el concepto sí existe, pero no sé si el concepto en español, esa traducción es de responsabilidad aguas abajo, como que eso me causó chiste. Pero bien, quise hacer ese preámbulo, esa definición para poder explicar y poder entender, poder contestar esta pregunta. La respuesta correcta aquí es la B, diligencia debida. Miren, la diligencia debida, y hay que explicar porque los términos diligencia debida y debido cuidado son términos relacionados, pero son distintos realmente. Por ejemplo, la diligencia debida eh, se refiere a la responsabilidad de una organización. Normalmente se trata de la organización, los líderes de la organización, una organización o entidad, de tomar medidas razonables y proporcionadas para proteger su infraestructura, sus sistemas y datos contra posibles amenazas cibernéticas. Esto implica, por ejemplo, realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos, implementar controles y medidas de seguridad adecuadas y mantenerse actualizado sobre las mejores prácticas y las amenazas emergentes en el campo de la ciberseguridad. La diligencia debida implica además tomar precauciones activas y proactivas para proteger la información y los activos de una organización. Ya vimos una pregunta anterior donde se habla y como dije anteriormente, pues siempre se trata sobre, en este caso estamos hablando de la intención del CEO. Entonces, por eso es la mejor respuesta. El cumplimiento podría ser una respuesta en la C, ¿verdad? Pero no es la mejor, ya que el alcance del esfuerzo parece ser muy amplio. O sea, el cumplimiento es muy amplio. Entonces, en una pregunta donde hay un concepto aquí tan amplio, hay uno más específico, normalmente el específico gana. Además, no se mencionan leyes o reglamentos específicos con lo que el CEO quiere cumplir. Entonces, cumplimiento es simplemente un tema bastante amplio que es el título de este capítulo casualmente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el debido cuidado en la opción A, ¿verdad? Y la debida diligencia. Bueno, ya hablamos de que la debida diligencia normalmente se trata de lo que la compañía, la parte gerencial debe hacer. El debido cuidado se refiere al nivel de precaución y atención, ¿verdad? Que se espera que una persona o entidad, en este caso primeramente la persona o entidad, ¿verdad? Responsable para evitar daños o riesgos en el entorno cibernético. Esto implica, por ejemplo, tomar medidas razonables y necesarias para proteger los sistemas y los datos contra posibles amenazas cibernéticas de acuerdo obviamente con los estándares y prácticas adoptados de la industria. Pero estamos hablando que normalmente la persona tiene, claro, puede también ser la compañía. Pero en el caso, por ejemplo, de la debida diligencia, si se descubre, por ejemplo, de que hay una vulnerabilidad en un sistema y el CEO la sabe, pero se le informa al CEO de que hay que hacer un gasto muy significativo y ellos deciden que no, que eso hay mucho dinero y que los sistemas no se pueden apagar y que todas esas excusas, ¿verdad? Para no hacer la inversión, si sucede un fallo, entonces esa debida diligencia, esa alta gerencia puede ser encontrado culpable. Ahora bien, el debido cuidado
aunque también se aplica a la compañía, pero en los usuarios, por ejemplo. Hemos hablado en otras ocasiones de que la seguridad es una responsabilidad de todos y que todos tenemos que ser precavidos y tener cuidado. Entonces, ese debido cuidado de quizás tener cuenta cuando damos un clic en un enlace que pueda ser malicioso o en un anexo que esté malicioso. Entonces, prácticamente el debido cuidado es una persona esa que no, que sé yo, muy, que no, que nada le preocupa o que es ignorante, quizá porque no conoce y no sabe lo peligro que dar un clic en un anexo malicioso. Pero de todas maneras, estos son dos términos y lo que quiero enfatizar es que son dos términos que se pueden confundir, muy difícil a veces de distinguir en una pregunta lo que es el debido cuidado y la debida diligencia. Así es que lo que le exhorto es eh, due diligence and due care, que son los términos en inglés. Estudien estos dos términos porque habrán varias preguntas tratando de confundirlo y tienen que elegir la mejor respuesta como siempre. Pregunta 8. Descubre qué otra organización está publicando algunos de los blogs protegidos por derechos de autor de su empresa en su sitio web como si fueran propios. ¿Cuál es tu mejor curso de acción? A. No hacer nada. Los blogs no son particularmente valiosos y tienes problemas mayores. B. Póngase en contacto con los webmasters directamente y pídales que eliminen los blogs. C. Hacer que el equipo legal envíe una orden de cese y desistimiento, cese and desist, en disease es el término en inglés, a la organización financiera y D, reporte sus hallazgos al CEO o mejor dicho, reporte sus hallazgos al CEO. La respuesta correcta a esta pregunta es la C, hacer que el equipo legal envíe una orden de cese y desistimiento, lo que es el cease and desist en inglés, a la organización infractora en ese caso. Bien, entonces esa es la mejor respuesta. Obviamente en la opción A dice no hacer nada, los blogs no son particularmente valiosos y tienes problemas mayores. Eso no es cierto. Obviamente hay blogs que son bastante valiosos. De hecho, el blog detrás de ese blog hay una base de datos, hay propiedad intelectual, hay muchísimas compañías que tienen cuestiones en línea donde quizás haya que entrar algún tipo de nivel de autenticación para tener, pero nada, el hecho es que eso no es cierto. Los blogs pueden ser muy valiosos dependiendo del tipo de blog que sea. Entonces realmente eso no descalifica la opción A. La B dice, póngase en contacto con los webmasters directamente. Bueno, en primer lugar, nunca debe intentar hacer esto por su propia cuenta. Siempre en este tipo de casos, esa carta normalmente debe enviarla a alguien del departamento legal. Usted no puede hacer eso por sí solo. Y la D dice, reporte sus hallazgos al CEO. Es muy probable de que sí, de que el CEO se entere, dependiendo de la compañía, qué tan grande sea. Hay quizás una compañía grande que el CEO ni siquiera se entere de eso. Hay otra compañía que el CEO está al tanto de todo lo que está sucediendo, pero eso no es problema del CEO. Aunque el CEO se entere por alguna u otra, por algún otro lado, es responsabilidad ¿verdad? Suya, quizá en coordinación con el departamento legal, pues hacer este tipo de cosas. Entonces es muy importante entender que una empresa debe proteger los recursos que afirma que son su propiedad intelectual, por supuesto, la propiedad intelectual, los datos, son la materia prima de muchas compañías, ¿verdad? Entonces, pues debe proteger ese material protegido, como por ejemplo derechos de autor, ¿verdad? Y también pues debe demostrar que ejerció el debido cuidado que ya hemos hablado, que son los actos razonables de protección, etcétera, etcétera, en sus esfuerzos por proteger sus recursos.
Entonces, muy importante entender ese tipo de cosas, pues obviamente no deben ignorarse, es decir, debe actuarse, pero debe actuarse de una manera correcta y en este caso, pues la manera correcta es hacer que el equipo legal pues envíe esa carta de cease and desist, ¿verdad? A la organización que está incumpliendo, que está violando o que es infractora de esa de esos datos o de ese acto, si se quiere decir así. Pregunta 9. Descubre docenas de estaciones de trabajo que ejecutan software de productividad sin licencia en una red virtual aislada de Internet. ¿Por qué es esto un problema? A. Los usuarios no deberían poder instalar sus propias aplicaciones. B. No es un problema mientras las máquinas virtuales no estén conectadas al Internet. C. La piratería de software puede tener importantes repercusiones financieras e incluso criminales. O D. No hay forma de registrar las licencias si los dispositivos no pueden acceder a Internet. La respuesta correcta aquí es la C. La piratería de software puede tener importantes repercusiones financieras e incluso criminales. Esa es la mejor respuesta. La respuesta, o mejor dicho, la opción A, los usuarios no deberían poder instalar sus propias aplicaciones. Eso es muy cierto. Los usuarios no deberían poder instalar sus propias aplicaciones. De hecho, hay muchas compañías donde para un usuario poder instalar un software tiene que justificarlo. Es decir, normalmente las cuentas con las que esa persona entra no puede instalar un software a menos que no lo justifique. Estamos hablando de la población en sentido general. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el departamento de TI o las personas que tienen cuentas privilegiadas. Hay compañías donde el usuario entra como administrador y no hay control del software que puede instalar. Pero de todas maneras, en esta compañía que sí regulan a los usuarios común y corriente, a los usuarios normales, para que no instalen software, estamos, como decía, la gente del departamento de TI que tiene cuenta de administradores, que son los que principalmente violan eso. Es decir, en muchas compañías, principalmente fuera de los Estados Unidos, la instalación de software pirateado es muy común. En los Estados Unidos no es que no se hace, pero una compañía puede cancelar fácilmente a una persona porque eso de la licencia es muy fuerte y hay auditoría constantemente y a una compañía le hacen una auditoría, la multa que puede pagar puede ser bastante alta. Entonces, simplemente, por lo menos la compañía en la que yo he trabajado, eso es totalmente prohibido y cualquiera puede perder el trabajo si instala un software que que no sea aprobado, que no sea comprado, ¿verdad? Que no tenga, al menos que sea un software de código abierto, un software totalmente gratis. Bueno, código abierto no quiere decir que es gratis, pero me refiero a que tiene que utilizar los canales debidos, ¿verdad? Y los permisos y la licencia debida. La respuesta o la opción B dice, no es un problema mientras las máquinas virtuales no estén conectadas al Internet. Bueno, eso es un disparate. Esa es una de esas preguntas, una de esas respuestas que están ahí para confundir. ¿Por qué? Porque realmente es totalmente irrelevante si las computadoras a las que se ejecuta el software sin licencia, pues pueden acceder al Internet o no. No tiene que ver nada con eso. Entonces, pues, la opción D dice, no hay forma de registrar la licencia si los dispositivos no pueden acceder a Internet. También es lo mismo, la misma razón de la B, es decir, eso no es cierto. Aunque hay muchos tipos de licencias que requieren que cada cierto tiempo la computadora se conecte a la Internet, pero de hecho eso no viene al caso en esta pregunta y también es irrelevante. Entonces, en ese caso, pues, la respuesta C la piratería de software puede tener importantes repercusiones financieras e incluso criminales. Esos son los términos que debe buscar. Es decir, desde la parte gerencial,
Cuando una parte gerencial sabe de que puede ser multado y que le pueden, y que tiene que pagar miles, cientos de miles de dólares por algo que incurra automáticamente. Entonces, para asunto de la certificación, aunque ese quizá no sea su caso real de las personas que estén viendo esto, pero para asunto de la certificación, el hecho es que esas repercusiones financieras, ¿verdad? E incluso criminales, pues esa es la respuesta clara en este tipo de preguntas. 10. ¿Cuál de los siguientes usaría para controlar la distribución pública, reproducción, exhibición y adaptación de un informe técnico escrito por su personal? A. Derechos de autor. B. Marca comercial. C. Patente. O D. Secreto comercial. La respuesta correcta aquí es la A, derechos de autor, ya que un copyright, ¿verdad? Se ajusta a este caso. Se podría utilizar una patente para proteger una invención novedosa descrita en el documento, pero la pregunta no implica que ese fuera el caso. Un secreto comercial no puede difundirse públicamente, por lo que no se aplica. Imagínense que pudiéramos tener acceso al el secreto comercial de la Coca-Cola, de cómo hacer la Coca-Cola, ¿verdad? Sería algo quizá muy bueno para muchos, pero no para Coca-Cola. Entonces ese tipo de documento obviamente debe protegerse bastante. Y finalmente, una marca registrada protege solo una palabra, un símbolo, un sonido, forma, color o una combinación de estos. Bien, estos son cuatro conceptos muy importantes para la certificación del CISP. Habrán varias preguntas de diferentes formas. Obviamente, las preguntas no son tan sencillas como qué es tal cosa, ¿verdad? Sino que hay un pequeño escenario donde usted tiene que elegir. Pero si usted entiende esos conceptos, pues no tendrá problema en contestarle. Recuerden que esto es una breve descripción de esto, muy importante que antes de tomar el examen, pues indague más sobre estos términos. En el internet está lleno de información y obviamente nuestro nuevo amigo ChatGPT es excelente para este tipo de cosas, una herramienta excelente para estudiar. Así que si usted no tiene aún su cuenta de ChatGPT, créela y pues empiece a crear su propio manual con estos conceptos importantes para reforzar un poco más el conocimiento antes de tomar el examen de la certificación. 11. Muchas leyes de privacidad dictan cuál de las siguientes reglas. A. Las personas tienen derecho a eliminar cualquier dato que no quieran que otros conozcan. B. Las agencias no necesitan asegurarse de que los datos sean precisos. C. Las agencias deben permitir que todas las agencias gubernamentales accedan a los datos. Y D. Las agencias no pueden usar los datos recopilados para un propósito diferente al que los recopilan. D es la correcta aquí. Las agencias no pueden usar los datos recopilados para un propósito diferente al que los recopilaron. La Ley Federal de Privacidad de 1974, una ley un poquito vieja. Recuérdense que hemos hablado de que no hay, eh, hoy en día no hay una ley quizás como el GDPR en los Estados Unidos, pero sí hay una ley que dicta muchas de estas cosas. Entonces, pues el Reglamento General de Protección, el RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés, se crearon para proteger los datos personales. Uno de los puntos principales de estas leyes, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, es que
que la información pues solo puede utilizarse para el motivo por el cual fue recopilada. Es decir, una compañía recopila una información para algo específico, esa misma compañía no puede utilizar esa información para otra cosa. Bien, entonces eso en los Estados Unidos. En otros países de América Latina realmente no tengo mucho conocimiento de cómo eso se maneja, pero para asuntos de, por lo menos de la certificación, es muy importante tener eso en cuenta. En la respuesta A, de que las personas no tienen, las personas tienen derecho a eliminar de lo que no quiere que conozcan. Bueno, eh, por ejemplo, en el GDPR, una persona puede exigir a una compañía que elimine toda su información. Eso es correcto. Pero la pregunta estamos hablando de lo que dictan estas leyes, lo que tienen estas leyes lo que tienen estas leyes en común. En los Estados Unidos no es tan fácil ni se puede simplemente decir, aunque obviamente si una compañía, por ejemplo, no tiene una información correcta, es probable que usted pueda exigir de que la limpie. Pero en este caso la E no es la mejor respuesta. La opción B, las agencias no necesitan asegurarse de que los datos sean precisos, es incorrecto. Es todo lo contrario. Esta ley dicta de que esa información debe ser íntegra. Íntegra en el sentido de que la información debe tener o debe asegurarse de que los datos sean precisos, de que sean. Por eso cada cierto tiempo estas compañías privadas que tienen datos, por ejemplo, a veces cuando entro a la cuenta de mi tarjeta de crédito del banco, hay una nota que preguntándome de que si la información está correcta, ¿verdad? Principalmente información como el número de teléfono, el correo electrónico que se utilizan para comunicación, es muy importante la dirección de la persona, ¿verdad? Que estén correctos. La opción C dice, las agencias deben permitir que todas las agencias gubernamentales accedan a los datos. Eso es incorrecto. Es decir, una agencia gubernamental no puede acceder a los datos de otra agencia fundamental porque ya eso estaría en contraposición con lo que es la respuesta de que estamos hablando, de que las agencias no pueden utilizar los datos recopilados para un propósito. Si esos datos fueran compartidos con otras compañías, entonces sí pudieran usarlo. Sin embargo, estas leyes, hay muchos fallos técnicos en las leyes, porque, por ejemplo, normalmente cuando una compañía recopila sus datos, hay en letritas bien pequeñitas, en alguna parte a veces dice que esa compañía va a compartir, que va a compartir con sus socios, con sus compañeros de negocio, etcétera. Y que si usted no quiere eso, usted tiene que decir que no explícitamente, pero son unas letrecitas pequeñas que eso nadie lo lee. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Europa, lo que se ha hecho es que por default, por de facto, debe negarse el que una persona. Ahora, si usted quiere que su información sea compartida, entonces usted tiene que decir que sí. Lo que en la mayoría de los casos es muy difícil, al menos que no sea algo muy específico. Normalmente la gente no quiere que su información sea compartida con otras agencias o otras organizaciones diferente al motivo principal para el cual la información fue recopilada, ¿verdad? Pero bien, la pregunta es específica, es acerca de esas leyes. Cuando leemos esta pregunta, es muy importante que nos concentremos exactamente qué es lo que nos están pidiendo, qué es lo que se está preguntando, porque como hemos hablado anteriormente, muchas de estas respuestas pueden ser similares, pero tenemos que concentrarnos exactamente cuál es el punto específico de la pregunta. Pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes tiene un mapeo de definición incorrecto? Uno, derecho civil o código civil, basado en interpretaciones previas de las leyes. Dos, derecho consuetudinario, derecho basado en reglas, no basado en precedentes. Tres, derecho consuetudinario, se ocupa principalmente de la conducta personal y los patrones de comportamiento. Y cuatro, o de ley religiosa, basado en las creencias religiosas de la región.
Las definiciones incorrectas aquí son la uno y la 2. En la uno, por ejemplo, la correcta es que el derecho civil o el Código Civil es basado en reglas, no basado en precedentes. Y la 2, que el derecho consuetudinario es basado en interpretaciones previas de las leyes. Aunque obviamente no hay que tener un gran conocimiento de leyes para el examen del CISPEI, no hay que ser un abogado, pero sí hay que entender eh, por lo menos la definición de lo que es el derecho civil, el derecho penal, las leyes religiosas, etcétera, de manera breve. Yo creo que eh, entendiendo el contenido que hay aquí, si puede entender el contenido que hay aquí, quizá leer un poquito más acerca de esta ley, ya eso sería suficiente para poder pasar preguntas de este examen. Entonces, ¿por qué es importante las leyes? Bueno, en primer lugar, como profesional de ciberseguridad, dependiendo de la industria en la que usted trabaje, tiene que tener conocimiento del cumplimiento. Estamos hablando del cumplimiento para no cometer errores, ¿verdad? Para no hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces sí hay un roce legal. También en muchos casos los profesionales de ciberseguridad, pues tenemos que ir a una corte, quizás a testificar o qué sé yo, aclarar algún punto dependiendo cuando hay casos de asuntos legales. Muchos, por ejemplo, incidentes a nivel civil, eh, cuando se violan leyes, o mejor dicho, políticas de una compañía, todo se queda dentro de la compañía y no hay que ir a una corte. Pero hay muchos casos cuando hay asuntos legales, principalmente en los Estados Unidos, en estas compañías públicas verdad, que están en la bolsa de valores, hay muchos casos en que principalmente los altos gerentes tienen que ir a corte y también en algunos puestos de ciberseguridad hay muchos casos en que hay que ir a corte a testificar, a aclarar, a contestar preguntas a los abogados, etcétera. Entonces hay que por lo menos saber un poquito de estas leyes concerniente a lo que es la ciberseguridad. Así que le exhorto a que si este es un tema que usted no domina, pues como cualquier otro tema que investigue un poquito más para estar preparado para esas preguntas. Bien, hemos llegado a la conclusión de un capítulo más. En el próximo capítulo trataremos preguntas y respuestas relacionadas con los marcos de referencias. Hasta entonces.